Muy buenos días para todos y para todos los extranjeros. Bienvenidos a nuestro país, al Uruguay. Voy a hacer algunas reflexiones desde la política económica y quisiera empezar compartiendo que el mundo hoy está viviendo un cambio de paradigma porque los países, las empresas, los gobiernos están incorporando el impacto ambiental que sus decisiones y sus comportamientos tienen. La conservación del ambiente y la promoción de un desarrollo sostenible ya es parte de toda la inserción internacional en sus distintos ámbitos, en los mercados financieros, en los mercados de bienes y servicios, en las inversiones, en las formas en que las empresas valorizan su producción. Y para un país como el uruguayo, pequeño y muy abierto, esto es sumamente importante y sin duda que tiene un impacto fundamental en su crecimiento y en la capacidad de generación de empleo. Entonces, frente a este cambio de paradigma, ¿cómo se ubica la política económica? Desde la política económica no podemos ignorar que si hay un impacto ambiental en la producción, en la inversión, en el comercio, entonces eso lo tenemos que internalizar en la política económica porque en definitiva eso es lo que nos va a determinar cuánto va a crecer el país y cuánto empleo vamos a poder generar. Es decir, la participación del Ministerio de Economía y Finanzas en el tema ambiental no solamente es un tema de responsabilidad como ciudadanos y como gobernantes, pero es un tema de responsabilidad para que el país crezca más y para poder tener más empleo para los uruguayos. Entonces, desde esta perspectiva, es que Uruguay ha abordado el tema en los distintos estrados internacionales, ya sea la contribución de partes de las COP de Naciones Unidas, ya sea en la coalición de ministros de Economía, que esta administración comenzó a participar, ya sea también en la COP, fue la primera vez que el Ministerio de Economía empezó a participar con la administración pasada, ya sea en el Comité de Desarrollo del Banco Mundial y el Fondo Monetario, que Uruguay presidió en 2022. En todos estos ámbitos, nuestro mensaje ha sido claro. Los países deben diferenciarse de acuerdo a la contribución que hagan al bien público global ambiente. Es decir, aquellos países que contribuyen más en el cuidado ambiental deben tener un premio, un incentivo económico. A veces los economistas le agregamos positivo, pero si es un incentivo ya lógicamente que es positivo. Esto quiere decir que lejos de tener, o en lugar de tener el enfoque de los castigos cuando no cumplimos determinadas metas ambientales, el enfoque que nosotros proponemos es el de tener premios para aquellos países con mejor comportamiento. En concreto, tener premios cuando un país tiene una mejor conducta ambiental, tener premios en el acceder a un costo de financiamiento menor. Y eso voy a compartir brevemente lo que Uruguay ha avanzado. Y también tener premios para aquellos países que tienen una conducta ambiental mejor en lo comercial. Y es algo que hemos presentado, que como gobierno hemos transmitido en el marco de la OMC, el poder acceder a mejores mercados y en mejores condiciones, pero todavía el camino no ha progresado lo suficiente y creo que en ámbitos como estos, en donde nos encontramos países emergentes, tenemos que ir y empujar por esta idea para que se nos faciliten los mercados cuando tenemos buenos comportamientos ambientales. ¿Cuál es el camino que ha recorrido Uruguay en esta materia? Muy tempranamente, cuando comenzó esta administración y se aprobó la Ley de Presupuesto Nacional, ahí ya incorporamos un artículo en este trabajo interministerial que decía el ministro Matos y presidido por el presidente de la República, que hizo propio, internalizó esta idea y empujó por ello. Incluimos la idea de incorporar en la política económica y financiera el impacto ambiental. Y un ejemplo de esto es lo que hicimos en el 2022, en donde el impuesto específico a la nafta, el IMESI,
para los uruguayos, se lo asoció directamente, aparte de este impuesto, a la contribución a la emisión de dióxido de carbono que tenía la nafta. Y esto es algo sumamente importante porque es un impuesto que ya veníamos pagando, pero que no estaba asociado con la emisión de dióxido de carbono. Y de alguna manera Uruguay, con este paso que da, se adelanta porque luego, cuando nos empiezan a exigir, como lo van a hacer a partir de 2025 en la Unión Europea, ya estamos, me estoy refiriendo al mecanismo de ajuste de carbono en frontera, ya estamos preparados para dar ese paso. Es decir, que una vez más Uruguay fue activo en el posicionamiento internacional en el tema de responsabilidad ambiental que mencionaba el ministro Matos. En el tema de finanzas sostenibles, ahí sí me atrevo a decir que Uruguay está en la vanguardia en los productos que hemos creado. En octubre del 2022, también producto de este esfuerzo interministerial, y ahí sí el presidente actuó varias veces, porque como dice el presidente, hay tensiones lógicas entre los ministerios de la producción, Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Economía. Ahí emitimos un bono cuyo costo de financiamiento, la tasa de interés del bono está vinculada con indicadores ambientales que surgen del Acuerdo de París, de las NDC del Acuerdo de París. Ahí tomamos dos indicadores, que es la reducción de gases de efecto invernadero y la conservación de los bosques nativos. Y hago énfasis en este punto, porque ahí también Uruguay se adelanta a lo que luego se le va a exigir desde el mundo, que es la producción libre de deforestación. O sea que vemos este vínculo en cómo los distintos ministerios trabajan para mostrar este desarrollo sostenible. Con este instrumento fue la primera vez que en el mundo hay un premio, se explicita un premio por alcanzar los indicadores que están en el Acuerdo de París. Hasta el momento no había un instrumento con estas características. Y nuevamente la idea de premiar, y en este caso el premiar es una menor tasa de interés a aquellos países que tienen un comportamiento ambiental adecuado. Más tarde, y en la misma línea, en mayo de este año, firmamos con el Banco Mundial un préstamo en donde nuevamente la tasa de interés está atado a un indicador, que en este caso precisamente es la emisión de metano por kilo de carne viva, o sea que está totalmente relacionada con el mensaje y la discusión en este evento. Y en este caso, la diferencia es que en vez de existir en el instrumento financiero un castigo y un beneficio, solamente nos centramos y solamente incluimos en este instrumento el beneficio, el premio, es decir, habría una baja en la tasa de interés, un menor costo de financiamiento si Uruguay alcanza este indicador ambiental. Y este indicador ambiental no fue elegido de casualidad, fue un estudio y una discusión muy interesante con el Ministerio de Ganadería y el Ministerio de Ambiente, porque si Uruguay tiene una ventaja comparativa en la producción ganadera, lo hace de forma sostenible y, por lo tanto, lejos de esconder lo que hacemos, lo mostramos al mundo y lo decimos, lo hacemos de forma sostenible y responsable. En términos generales, con este esquema, Uruguay busca, por un lado, que diferenciar, como he dicho, que distintos comportamientos tengan un efecto distinto, y esto está muy en línea con el marco de Naciones Unidas de responsabilidad compartida pero diferenciada entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Y, por otro lado, la idea de tener un incentivo nos genera un camino virtuoso, porque si me porto bien y me premian, yo voy a tener más incentivo o voy a estar motivada para ir por ese camino. Y esto es lo contrario a lo que está sucediendo hoy, tanto en materia de comercio, porque me va mejor, tengo un mayor producto per cápita y pierdo determinados beneficios arancelarios, pero también a nivel de costo de financiamiento, porque, por ejemplo, en el Banco Mundial me va mejor, tengo mayor ingreso per cápita y pierdo determinados beneficios en el acceso a crédito. Por lo tanto, es romper lo que estamos proponiendo y lo que estamos trabajando, es romper ese esquema e ir por el camino de los beneficios. Creo que es igualmente importante considerar
que en estas estructuras de beneficios, que cuando hago así quiere decir que pagamos menos tasa de interés por el costo de financiamiento, Uruguay, en particular con el instrumento del Banco Mundial, ha sido muy cuidadoso de permitir que ese premio, que esos intereses que se pagan de menos, pero que el Banco Mundial o el organismo que dio el crédito los tiene que recibir, provengan de países desarrollados. Es decir, esto fue un diálogo muy profundo donde dejamos la posibilidad que el menor pago de interés que hace Uruguay lo cubra un país desarrollado o lo cubra un fondo que venga de países desarrollados. Y de vuelta con esta distinción que hacía el ministro Matos, la responsabilidad para los países desarrollados es diferente que para los países que estamos desarrollándonos. Para terminar, mencionar un instrumento que hemos aprobado hace unas 2 semanas, también con esta idea de apoyar el tema del desarrollo sostenible, que se refiere a un préstamo en donde el gobierno tiene un préstamo que tiene garantía del gobierno, el producto es el SIGA para los uruguayos, que trabajamos muy activamente durante el COVID, pero que hace 2 semanas, y esto en particular con el ministro Bouvier, se trabajó para que se acceda a este préstamo garantizado y con una comisión menor a aquellos proyectos que estén trabajando en el ámbito de gestión de residuos, tema que el ministro Bouvier ha liderado, y también tenemos una lista taxativa de proyectos que contribuyen al ambiente, que protegen, cuidan al ambiente y que pueden acceder al SIGA. Y finalmente, algo que es para adelante, porque es un proyecto de ley que tenemos listo para entregar al Parlamento, que es la constitución de la constitución de un fondo para el clima y la naturaleza. Cada vez que Uruguay paga menos por sus instrumentos financieros, estos beneficios que hablamos, no es dinero que se queda en el Ministerio de Economía y Finanzas, sino que esos beneficios que recibimos lo volcamos a este fondo para la naturaleza y el clima para que se desarrollen proyectos sostenibles. Este fondo también se puede nutrir de rentas generales, pero también de fondos externos que vengan recursos, sobre todo de países desarrollados, y en ese sentido están todos los fondos ambientales invitados para nutrir este fondo que pronto va a tener esta gobernanza nueva, pero que ya está funcionando. Finalizo diciendo que el abordaje al cambio climático y a la conservación de los recursos naturales implica gestionar riesgos, pero también implica una enorme oportunidad que Uruguay y nuestros países pueden capitalizar. La responsabilidad ambiental que caracteriza a Uruguay, que lo mencionaba el ministro Matos al inicio, muestra que que adelantándonos en lo que son los impactos ambientales, nos podemos ubicar de forma muy positiva en las cadenas de valor mundiales. Y un ejemplo de esto es, así como en su momento se exigió que la carne fuera libre de aftosa para poder exportar, pronto se va a exigir, pronto está cambiando, pero pronto se va a exigir que la carne sea libre de deforestación, y en ese sentido el Ministerio de Ganadería e INAC han hecho un excelente trabajo con la certificación de carne libre de deforestación, que de alguna manera fue algo que adelantamos en el bono cuando incluimos en la emisión de octubre del 22 el indicador de mantenimiento de los bosques nativos. Desde la política económica trabajamos junto a los ministerios de la producción, de ambiente y a la Cancillería para que los servicios y los productos de nuestras empresas que aportan al desarrollo sostenible sean reconocidos y sean valorados o mejor valorados a nivel internacional. Creemos que el desafío que tenemos por delante es enorme y, por lo tanto, esto nos obliga a trabajar en tener una capacidad colectiva intelectual en donde combinemos lo público y lo privado
y de manera que la promoción del desarrollo sostenible implique más oportunidades de inversión, mejores condiciones comerciales y más puestos de trabajo para nuestros ciudadanos. Muchas gracias.